Buenas tardes, nosotros somos integrantes del grupo 8. Los integrantes son Paula Andrea Bautista, Carlos Lozano, quien les habla Karina González, y el día de hoy voy a dar respuesta a los interrogantes del taller anterior. Primera pregunta. El revisor fiscal de Dinamar S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este caso, de acuerdo con el Código del Comercio, el revisor fiscal no debe enfocarse en un departamento en específico, sino debe tratar en todas las áreas en general. Adicional a eso, él tiene que emitir un dictamen dando pues las recomendaciones a seguir para pues el mejor funcionamiento de la empresa. Segunda pregunta. La compañía El Derrumbe S.A. en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante el consorcio en el cual la firma CP se encargaría de llevar a cabo toda parte contable. Indique si esto es posible y justifique jurídicamente su respuesta. De acuerdo con el artículo 205 del Código de Comercio, no podrá ser revisor fiscal aquella persona que sea socio o empleado de la misma o tenga algún vínculo en específico. Tercera pregunta. El revisor fiscal Pepe Leú Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textil S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. Pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Bueno, en este caso el revisor fiscal tendrá un tiempo de 6 meses pues, para denunciar cualquier tipo de irregularidad. De no ser así, pues el Estado quien valida puede ver que haya un error o un fraude y será procesado. En este caso sería de acuerdo con el Código Penal. Cuarta pregunta. Los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintivamente tanto que por el revisor fiscal principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia del temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Listo. La entidad debe tomar medidas rigurosas de acuerdo con el artículo 207 y 215 del Código de Comercio, ya que la revisoría fiscal no puede ser ejercida de manera simultánea, es decir, las personas designadas de cargos como el titular, suplente, etc. Pregunta 5. La Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que los propietarios de propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? No está en lo correcto, ya que pues, si lo exigen las propiedades horizontales como tal, que tengan un revisor fiscal, solo hace referencia a los edificios o conjuntos de uso comercial o uso mixto. En los conjuntos residenciales se hace de manera voluntaria, es decir, ellos no están obligados como tal a tener revisor fiscal. Sexta pregunta. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? En este caso, de acuerdo con el artículo 215 del Código del Comercio, ninguna persona puede actuar como revisor fiscal
si no tiene como tal su tarjeta profesional y su título como contador público. Aparte, pues tampoco puede actuar en más de 5 sociedades por acciones. Pregunta 7. Jorge es revisor fiscal de Isagen y le presumieron ser candidato por el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el órgano máximo. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Sí, claro, el señor Jorge puede ejercer como revisor fiscal en ambas empresas porque en ninguna hay manifiesto de que sea socio o accionista, empleado, entonces sí lo puede hacer. Pregunta 8. La empresa lleva doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después el auxiliar contable lo denunció por permitir que el acto es de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga la demanda? ¿Puede haber sanciones para el revisor fiscal si la denuncia fue interpuesta después de un año? Sí es legal, en este caso, que el auxiliar contable interponga esa demanda, ya que tiene pues 3 años para realizar ese tipo de demandas, porque puede que estén invadiendo impuestos llevando esa doble contabilidad. Y también, bueno, reitero que tiene 3 años, entonces para que él lo logre hacer en su momento. Pregunta número 9. La compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podría firmar. ¿Quién tiene la razón? La razón la tiene la DIAN, ya que el revisor debe tener su documentación al día y pues él también da fe pública de que la información registrada en el formulario de renta sea verídica. En este caso, de acuerdo con el artículo 580 del Estatuto Tributario, dice que si la declaración de renta no está firmada, se tomará como no presentada, lo que significa incurrir en una sanción en el momento de su respectiva corrección. Pregunta número 10. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN la sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Pienso que el revisor fiscal no debe negarse a firmar la declaración de renta. Él sí debe primero firmarla por el compromiso que tiene con esa empresa y posterior a eso tuvo que radicar una carta de renuncia unilateral en la Cámara de Comercio. De acuerdo a lo anterior, pues yo me apoyaría en el artículo 216, que es el de incumplimiento de las funciones del revisor fiscal, y el 217, que son las sanciones.